Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya ustedes saben que soy el doctor Freddy Salazar, soy profesor de la cátedra de microbiología y les voy a dar hoy el tema de enterovirus de la última unidad. Bueno, es lo que vendría siendo esta cátedra de microbiología. Normalmente cuando estamos en vivo yo les tiendo a preguntar en esta clase que qué piensan cuando conocen el nombre de enterovirus o cuando vienen a ver las clases de enterovirus. Y evidentemente la gran mayoría de ustedes me dicen lo más obvio. Cuando hablamos de enterovirus pensamos en el sistema enteral, el enterocito, las células. Entonces pensamos que son virus que afectan fundamentalmente el enterocito, cosa que es real, va a afectar el enterocito, pero fundamentalmente el daño y el impacto, la carga de la enfermedad se va a ver fuera del enterocito, no necesariamente dentro del enterocito. Y esto es lo que nos va a llevar a que le tengamos mucho en cuenta, porque el sistema meningio, sistema nervioso central, periférico, tienen una parte importantísima en lo que es la enfermedad, inclusive en otros casos menos comunes, corazón, carditis, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tenerla mucho en cuenta dentro de todo lo que vendría siendo las patologías severas en diferentes tipos de personas y poblaciones, fundamentalmente pediátricos, vamos a ver más adelante. Entonces, no se dejen confundir. Si bien la diarrea y los síntomas gastrointestinales son frecuentes en estas patologías, siempre tenemos que estar pendientes de las manifestaciones extraintestinales, que son las que producen mayor carga. Entonces, los cambios taxonómicos que han ocurrido en los últimos años con los enterovirus son importantes y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Pero lo primero es entender de qué familia vienen. El género viene de la familia Picornaviridae, que involucra una amplia variedad de enfermedades y amplia variedad de géneros de virus, que puede ir desde un resfriado común por rinovirus hasta una poliomielitis por poliovirus, que vendría siendo parte del enterovirus, y la meningitis aséptica por Coxsackie o por enterovirus, hechovirus y cualquiera de ellos. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Bueno, ahí la estamos viendo abajo. Y los rangos de Westbeck, si se pueden cultivar, si se ven en primates y el número de serotipos de cada uno de los subgéneros de la familia enterovirus, que son enterovirus, coxsackievirus, poliovirus, hechovirus. Una de las cosas que enreda cuando hablamos de la clasificación es que Coxsackie, perdón, es que enterovirus es el género y es un subgénero. Inicialmente se habían descubierto los hechovirus, los poliovirus y los coxsackievirus. Y posteriormente se aparecieron diferentes tipos de enterovirus que no eran estos tres. Entonces estos se fueron denominando por el número de los, por ejemplo, enterovirus 72, enterovirus 68, se siguen nombrando por números. Entonces el 72 es uno de los patógenos más importantes en algunas zonas geográficas, por eso es que tiene importancia. Entonces cuando veamos el género enterovirus, también tiene un subgénero que es enterovirus. Como el fenómeno Trujillo-Trujillo o Mérida-Mérida, bueno, es más o menos parecido. Enterovirus es el género y enterovirus también es el subgénero, pero habría que ponerle cuál es el número que lo representa. Entonces, por ejemplo, el género enterovirus y subgénero enterovirus 72, como por ejemplo. Fuera de los enterovirus, otros que también pertenecen a este género, el subgénero Coxsackie, el subgénero polio y el subgénero hechovirus. Entonces, como nos damos cuenta, resumimos la tabla anterior, los poliovirus son del 1 al 3, el Coxsackie se puede dividir en tipo A y tipo B, en el Coxsackie virus A tenemos 23 tipos y en el Coxsackie virus B tenemos del B1 al B6. Los hechovirus tenemos 31 tipos y hay una particularidad que vamos a hablar más adelante, y el enterovirus que son del 68 al 71, previamente clasificados antes como hechovirus o Coxsackie, pero ya sabemos que no son ni ecovirus ni Coxsackie. Entonces vamos a denominarlos actualmente enterovirus y se van a llamar dependiendo del número del 68 al 71, que bueno, tendrían que ser tipificados por biología molecular. Aquí se los clasifico todos completos para que lo vean, aunque hay una nueva clasificación como para hacer esto un poco más complejo. Si nos damos cuenta, ya tenemos que son los tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, que bueno, sencillamente es para hablar de las especies, pero lo que más nos concierne aquí es lo que estamos viendo. ¿Qué pasó con el 21? Cuando ven allí lo que está subrayado como, aquí lo vamos a ver, lo que está subrayado como amarillo, un amarillo claro, que vemos del 21
Del 11 al 21 y el 24 al 27. ¿Qué pasó con el 22 y el 23? Bueno, actualmente pertenecen a otro género que se denomina parechovirus. Ya no son el hechovirus 22 y hechovirus 23 como era antes, sino que se denominan otros. Desde el punto de vista clínico, producen más o menos la misma enfermedad, pero desde el punto de vista de biología molecular, son clasificados actualmente por como un virus distinto. Entonces, bueno, eso tenemos que tomarlo en cuenta y como siempre dice mi profesora, paciencia con los taxónomos, que evidentemente todos estos cambios parecieran que clínicamente son medio fastidiosos, pero desde el punto de vista clásico tienen una importancia clínica. Dentro de lo que es la gran familia de los picornaviridae, como se dan cuenta, ven desde un pelo humano hasta el Zika, nos damos cuenta que si buscan allí, los picornavirus son los más pequeños de todos los virus que existen. Son más pequeños inclusive que los bacteriófagos y que los coronavirus. Por lo tanto, los picornavirus son los virus más pequeños. La palabra picorna significa virus de tamaño pequeño. Son de los virus de menor tamaño. Evidentemente no el más muy pequeño, pero es de los virus de menor tamaño. Y ahí veríamos una partícula de picornaviridae. Entonces, ya tenemos como fuera de la familia de enterovirus, que también pertenecen a los picornavirus, que no los vamos a ver el día de hoy, tenemos los cardiovirus, los aftovirus, que ya vimos que dentro de los que se llamaban anteriormente hechovirus, actualmente son parechovirus, tipo A y tipo B, hepacnovirus, que sabemos que ahí pertenece el virus hepatitis A, y otros 29 géneros. De los que vamos a ver el día de hoy son realmente los relacionados con que es lo que vamos a ver aquí, con el enterovirus, que son los enterovirus tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, que son los que vimos anteriormente en toda la clasificación. Evidentemente esto puede ser medio tedioso, véanlo, léanlo con cuidado y se van a dar cuenta, bueno, la taxonomía siempre es cuestión de leer para enterarse desde el punto de vista práctico. Todo esto se puede volver un poquito más complejo porque pueden producir enfermedades distintas. Si bien tienen más o menos una misma patogenia, dependiendo de cuál sea lo que afecta, puede producir distintas enfermedades. En general, como dije anteriormente, los enterovirus tienen ciertas características comunes. Estructuralmente todos los enterovirus son virus pequeños de 15 a 30 milímetros, por eso es que son picornavirus o pertenecen a los picornavirus. Ya sabemos que sus cápsulas son icosaédricas, y bueno, ya vieron las generalidades de los virus, por lo tanto están claros lo que significa una cápsula icosaédrica. El ARN es monocatenario en sentido positivo, bueno, ya también vieron la clase de generalidades, por lo tanto están tanto de la diferencia de los diferentes tipos de ARN, ARN y de sentido positivo y polaridad negativo, de doble o de única cadena. Entonces ahí los podemos ir clasificando dependiendo de cómo es su genoma. Tiene 7400 nucleótidos de longitud y no tiene envoltura lipídica, entonces se clasifica dentro de lo que son los virus desnudos. Esta presenta 60 unidades estructurales. Las subunidades están formadas por un complejo de 4 polipéptidos, los que vemos aquí, la BP1, BP2 y BP3. La BP4 se encuentra internamente. Y bueno, después vemos el genoma de ARN unido covalentemente a una proteína que hablaremos más adelante, que es la BPG. Y esto vendría siendo las características de las subunidades que conforman estos complejos polipeptídicos de la cápsula. Y aquí vemos cómo puede variar, si bien tenemos muchos tipos de enterovirus, como el enterovirus A71, el enterovirus D68 y el poliovirus, que tienen características distintas dentro de lo que vendría siendo estos pentámeros producidos por protómeros. El protómero es la unión de los 4 y el pentámero es cuando ya se forma esta estructura característica, y la unión de todos los pentámeros nos van a formar esa cápsula viral. Entonces, y bueno, y aquí tenemos otros virus que no son enterovirus, pero que pertenecen a la familia de los picornaviridae, como es el virus de la hepatitis A, que por en vista de su importancia de la enfermedad que produce, se ve una clase aparte fuera de este
de esta familia de los picornavirus. Todos ellos son estables a un amplio rango de pH, de 3 a 10. Infectividad, y eso va a permitir la infectividad en el tránsito por el aparato digestivo, que es característico de estos virus. Esto también es importante porque tenemos que darnos cuenta que esta fuerza nos da que sean resistentes al éter, al cloroformo y al alcohol, porque no tienen envoltura lipídica. Acuérdense que los virus que dependen de envoltura lipídica tienen que mantenerse con la envoltura, y todos estos éteres, cloroformo, alcohol, jabones van a producir que fácilmente se destruye la envoltura lipídica y se destruye el virus, por ende, porque lo necesita. Este no necesita envoltura lipídica, tal es así que no la tienen, por lo tanto son más resistentes a estos desinfectantes. La activación con la facilidad de estas reacciones ionizantes con el formaldehído o el fenol, que bueno, eso sí los van a eliminar por otro tipo de fisiopatología, que es las radiaciones ionizantes. Y las concentraciones de cloruro de magnesio reducen la termolabilidad del enterovirus. Como vamos a ver más adelante, el ciclo replicativo inicialmente no es lítico, pero luego a lo largo de este se va a volver lítico, y su receptor celular es una molécula que pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas que se presentan en los distintos órganos diana. En el caso del coxsackie, por ejemplo, el corazón; en el caso del polio, por ejemplo, el sistema nervioso central, el hígado, el intestino, etc. Presentan una tendencia natural a la agregación espontánea que los defiende del efecto de los agentes externos, y se inactivan a más de 50 grados. También los podemos inactivar por luz ultravioleta y en condiciones de desecación. Como dije anteriormente, son muy estables el pH ácido que los caracteriza y los diferencia de otros picornavirus como son el rinovirus. Aquí vemos, se calman, no se me estresen, síganme con el mouse. Inicialmente, él se va a unir a receptores. Estos receptores van a variar dependiendo del ecovirus, por eso no se los digo. Dependiendo del enterovirus que estemos hablando, va a tener diferentes tipos de receptores y diferentes tipos de proteínas de membrana que se van a unir a estos receptores. Al unirse a estos receptores van a entrar por endocitosis y va a producirse la salida del ARN, que ya sabemos, y yo lo he dicho anteriormente, es de un ARN de cadena positiva, de polaridad positiva, que está único, que está unido covalentemente a la proteína BPG. Esta va a entrar en lo que vendría siendo la replicación, porque ya sabemos que tiene, gracias a este ARN, va a utilizar la maquinaria de nuestro huésped, o en este caso de nosotros los humanos, para producir la traducción en esta proteína, esta poliproteína, que va a tener todos los elementos. Dense cuenta que tiene diferentes proteínas para la producción de BP1, BP4, BP2, BP3 y BP1, que ya sabemos que son lo que produce esta cápside, la cápside viral. Tenemos la 2A, 2B, 2C, que son proteínas estructurales que se utilizan en la replicación. Todas estas proteínas de la replicación van a ir y en conjunto con el ARN van a producir la replicación del genoma. Esto se va a producir inicialmente con la producción de una ARN de cadena negativa, que va a conllevar a un ARN intermediario de doble cadena, y de aquí se va a volver a formar ARN positivos. Estos ARN positivos pueden seguir el ciclo y seguir formando ARNs, o pueden ir a la formación de los viriones. La formación de los viriones inicia con esta poliproteína que induce la formación, con toda esta transcripción de todas las proteínas necesarias. Esto va a conllevar a la producción de las proteínas de la cápside, los protómeros, que son la unión de los cuatro. Acuérdense, aquí no vemos la BP4 porque está interna, pero vemos 1, 2, 3 y adentro está la 4. Luego se van a formar los pentámeros van a ensamblarse, adentro se va a quedar el ARN que se está formando, el ARN de polaridad positiva unido a la proteína BPG. Esto va a producir una maduración del virión inducida por el genoma. Se va a formar el virión maduro, y inicialmente que fue lo que les dije anteriormente, va a producir una salida no lítica, que es esta que estamos viendo acá. Se une a una membrana y comienza a salir
por endocitosis sin destruir la célula. Pero a medida que va pasando el tiempo y que la infección es más antigua, esto va a producir una salida lítica. Y esta salida lítica es porque sí tiene que destruir parte de la membrana creando poros cuando sale, y esto es lo que va a producir el proceso inflamatorio que vamos a conllevar. Entonces, en esto es lo que vamos a ver es la patogenia. Primero nos vamos a dirigir a este lado. Todos los picornavirus, rino, hecho, coxsackie, polio, van a entrar por vía fecal oral, o en el caso de rino y otros picornavirus, a través de las vías respiratorias. Inclusive algunos virus enterovirus también pueden entrar por vía respiratoria. Pero todos van a entrar, la mayoría son fecales orales, como había dicho anteriormente, y bueno, van a entrar por el tracto gastrointestinal. Se pueden replicar en la orofaringe, aunque también pueden replicarse en todo el tracto gastrointestinal a través de las placas de Peyer, o a través de todo lo que son los ganglios de la ruta de la orofaringe. Ahí se van a quedar, se van a replicar y posteriormente van a producir, no importa dónde estén, en el tracto gastrointestinal, van a producir una viremia. Esta viremia primaria va a producir diferentes tipos de anticuerpos que, si no son localizados o no lo podemos destruir, van a ir a producir al tejido inicial, que puede ser el hígado, en el caso de la hepatitis A, que insisto, no es un picornavirus, no, es un picornavirus, pero no es un hepatovirus, pero bueno, ya está aquí, lo vamos a nombrar. Y los que sí nos interesan en la clase de hoy, que es la meninges, es importantísimo, meninge y cerebro, porque son causa importante de mortalidad en niños por enterovirus. En el caso del cerebro, bueno, polio, coxsackie; en el caso de las meninges, hechovirus, poliovirus, coxsackios, que pueden producir meningitis. En el caso de los que producen, en los enterovirus que producen enfermedad cerebral, pueden producir o encefalitis o una enfermedad paralítica flácida casi siempre. En el músculo, a nivel del músculo del tórax, podemos producir pleurodinia, y a nivel del corazón, miocarditis o pericarditis, y esto no es tan infrecuente. Y en la piel, el coxsackie A va a producir la enfermedad de mano-pie, y en la enfermedad de hiperangina, por ejemplo, que produce un rash, que esto específicamente el coxsackie virus tipo A, preferiblemente el que más está asociado a esto. Y aquí les pongo un ejemplo particular de lo que es el enterovirus 71, que es la ingestión del virus. Se va a ir al tracto gastrointestinal, al tejido linfático asociado al tracto gastrointestinal, las placas de Peyer y todo lo que conocemos. Ahí se encuentra en el tejido linfático regional, y de ahí va a haber una diseminación sanguínea que lo va a llevar al sistema nervioso periférico. Allí en el sistema nervioso periférico, o a través de la sangre hasta el cerebro, va a producir una enfermedad que va a conllevar una patología. Esto puede ir del día 0 al día 30. Y otra cosa importante es que de aquí puede seguir excretando, cosa que también lo vemos aquí en este otro virus, la excreta en heces de 5 a 45 días, con un promedio de 30 de todos ellos. O sea, puede pasar hasta 30 días excretando el virus en las heces, a pesar de que no tener clínica. Y aquí es un método epidemiológico en el cual el método epidemiológico no es una forma que epidemiológicamente tenemos que cuidar, ya que este virus puede transmitirse a través de las heces, como vimos anteriormente. No les voy a decir todo esto, porque yo no soy el profesor Alexis, pero ¿qué quiero que me interesen aquí? Bueno, esto es un esquema bellísimo de la inmunidad adaptativa y la inmunidad natural. La inmunidad innata, lo que sabemos es que, bueno, la producción de interferón es fundamental. Todo esto, lo que quiero que me enteren es que cuando se produce la infección viral, se va a producir interferón, que a través de diferentes elementos, que son todos estos que están aquí, que no me voy a poner a establecer, porque lo que quiero que me interesen es la parte más teórica. El virus puede inducir o puede escapar a esta respuesta de interferón, y cuando escapa la respuesta de interferón es que se producen las manifestaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando escapa a la respuesta del interferón? Bueno, este monocito infectado, en este caso esto es particularmente el enterovirus A71, podemos aplicarlo y extenderlo al resto de los enterovirus. Ya ustedes saben que va a ser este monocito va a servir como célula presentadora de antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y se lo va a presentar a la célula CD4, y esta se lo va a inducir a que las células B
se transformen en células plasmáticas y comiencen a producir anticuerpos contra el virus. Existen otras rutas también que ya las conocemos con las natural killers que entran dentro de la inmunidad innata y las células TCD8 que sabemos que son destructoras, células asesinas que van parecidas a las células natural killer desde el punto de vista funcional, a eliminar las células que estén infectadas. Pero en este caso lo que quiero que me entiendan es que los anticuerpos, esta rama que estamos viendo acá, es la respuesta inmunitaria protectora más efectiva. O sea, cuando vemos aquí esta producción de células plasmáticas, que lo vemos aquí cuando este virus entra aquí y hace que este linfocito se ponga bravo y comience a producir anticuerpos, es lo que va a protegernos contra los virus. Entonces ahí vemos cómo alguien dice que alguien puede pensar en los niños. Bueno, aquí en la cátedra tenemos ya varios pediatras, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una enfermedad pediátrica fundamentalmente. Esto no quiere decir que no pueda haber enterovirus en adultos, pero es una enfermedad que tiene predominio en pediatría hasta ahora. Hay enfermedades que actualmente en la epidemiología nos hemos dado cuenta que más que predominio es que se buscan más porque está en la literatura como más frecuente. Pero bueno, hasta que otra cosa se demuestra es fundamentalmente en niños. Causa enfermedades en todo el mundo durante todo el año. Hay algunas variaciones estacionarias. En los países cálidos tiende a ser en los momentos más calientes, en los países que tienen variaciones de temperatura, pero en general se puede ver durante todo el año. Hay factores y prevalencia clínica que van a variar específicamente dependiendo de cada uno de esos subgéneros o serotipos que estemos hablando. ¿Qué enfermedades puede producir? Bueno, este que vemos ahí, ese niño de la India que tiene los pies así, es una malformación producida por una enfermedad que se llama poliomielitis. Y en vista de la importancia histórica de ella, se las voy a dar más adelante. La miopericarditis, que es la inflamación del pericardio o de los miocitos, del músculo cardíaco, que se puede ver con el coxsackie-virus tipo A y tipo B. También en algunos casos como el enterovirus D70 que puede producir esta conjuntivitis hemorrágica que ustedes ven allí. El rinovirus, el enterovirus 68 también pueden producir neumonía. Como dije, esa enfermedad que ustedes ven que tiene que parece un herpes, que parece una estomatitis herpética, es una estomatitis distinta que se denomina espargina. Erpangina, que se puede ver por el Coxsackie tipo A y el enterovirus A71. Esto que ustedes están viendo, que es la enfermedad de mano-pie-boca. La enfermedad de mano-pie-boca es característica del Coxsackie y tiene características epidemiológicas, ya que puede producir brotes en los colegios porque los niños se tocan, son muy de preescolar, en los cuales los niños se van a tocar las manos, las bocas, y puede transmitirse esta enfermedad de mano-pie-boca que característicamente va a presentar lesiones ulceradas o lesiones papulares eritematosas a nivel de las manos, los pies y la boca. Como dije, el Coxsackie tipo A es el más frecuente, al igual que el enterovirus A71. Tenemos también la parálisis flácida y otras enfermedades similares a la poliomielitis, pero causadas por virus no poliomielíticos, como son el lechovirus 11, el D68 y el enterovirus A71. Se me había pasado a decirles que esto de hechovirus, o H-virus, como lo dicen normalmente los investigadores, es un acrónimo de las siglas Enteric Cytopathic Human Orphan. Discúlpenme el inglés, pero bueno, ustedes me entendieron, que son huérfanos humanos con citopatología entérica, Cytopathic Human Orphan, Enteric Cytopathic Human Orphan, que son, como dije anteriormente en español, huérfanos humanos con citopatía entérica. Y esto para que lo sepan, esto es que no hay asociación inicial de estos agentes con alguna enfermedad. Entonces, cuando se consiguieron, la OMS no consiguió ninguna enfermedad, entonces se les consideró así. Evidentemente luego quedamos claro que sí producían enfermedades y por eso no se le cambió el nombre, pero se mantiene dentro de este espectro. ¿Okay? También puede producir exacerbaciones agudas de enfermedades respiratorias y crónicas y meningitis aséptica o meningitis viral por el coxsackievirus tipo A, tipo B, por los hechovirus y por otros enterovirus como el A71.
Encefalomielitis, ataxia, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa son menos frecuentes, pero también están descritas como enfermedades del sistema nervioso central que producen estos enterovirus. Así que nos damos cuenta que así bien pueden producir diarreas y síntomas gastrointestinales, la gran característica de estos virus es que pueden afectar diferentes órganos, aparatos y sistemas y producir enfermedades inclusive tan graves como todas las que vimos allí desde el punto de vista del sistema nervioso central. Y actualmente sabemos, una de las cosas que a ustedes siempre les encanta responder, que son los pacientes inmunosuprimidos. Y sí, los inmunocomprometidos, los huéspedes inmunocomprometidos, tienen mayor relevancia en lo que vendría siendo las enfermedades producidas por enterovirus. Y es que, por ejemplo, si les dije que la respuesta humoral producida por los linfocitos B o por las células B son las que producen mayor respuesta contra el virus, si tenemos una deficiencia congénita de linfocitos B o algún tipo de sustancia que me limite, esto me va a producir evidentemente meningoencefalitis crónica y dermatomiositis, un síndrome parecido a la dermatomiositis producido por todas estas especies de enterovirus o subgéneros de enterovirus. Igualmente, cuando utilizamos receptores de trasplante, pueden producir una gran cantidad de patologías, de gastroenteritis, parálisis flácidas, miocarditis, pericarditis, meningoencefalitis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, etc. Todos producidos por diferentes tipos de enterovirus. En los pacientes que tienen cáncer, enfermedades neoplásicas, meningoencefalitis, miocarditis, por también una variedad de virus. Por supuesto, normalmente asociado por también el uso de ciertas sustancias como son las quimioterapias que me van a conllevar a esto. Los neonatos también, evidentemente, al tener una deficiencia no congénita, pero evidentemente un sistema de defensa no tan bueno, entonces también son de los más afectados históricamente por este grupo de enfermedades. Y por supuesto, mis favoritos siempre, las personas que viven con VIH, pero sobre todo los que tienen etapas avanzadas en la enfermedad. Evidentemente los que están controlados no van a ser un enterovirus, pues tienen buenos CD4, pero si ya vimos la importancia de los CD4 en lo que es inicialmente la presentación de antígeno y luego la activación de los linfocitos B para que puedan actuar, si no tenemos CD4, esto no se va a producir y lo que sí se va a producir es una serie, pero ya saben, no en todas las personas con VIH, sino en las que están en etapas avanzadas de la enfermedad. El diagnóstico, se me pasó colocarlo aquí, pero el diagnóstico siempre es clínico. Siempre. Ustedes primero van a hacer un diagnóstico clínico, van a tener que sospechar la enfermedad para solicitarlo. Y luego va a depender de lo que estemos buscando. Evidentemente, después de esto, si nosotros vamos a buscar una meningitis, hay que solicitar un líquido cefalorraquídeo y ver cómo está el líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo tiene una celularidad baja, y cuando digo baja es que no es normal, sabemos que puede tener de 0 a 5 células y todas deben ser mononucleares. Entonces, si tiene de 5 a 100 células, 5 a 200, inclusive 10, 20, 30 células, que es una celularidad no tan alta como la que vemos en las meningitis, que vemos más de 1000 células y con predominio polimorfonuclear. Aquí vamos a ver poquitas células y con predominio mononuclear o completamente mononuclear. Esto es una de las características de las meningitis asépticas, que se llamaban asépticas porque no son producidas por bacterias, pero bueno, realmente es que sí son producidas por un microorganismo que en este caso es viral. También es importante, en este caso, que busquemos, dependiendo de lo que si es una enfermedad de mano, boca, pie, evidentemente el diagnóstico primero va a ser clínico, pero no vamos a hacer una prueba de punción lumbar y tendríamos que hacer una prueba directamente del exudado de las lesiones. Posteriormente, vamos a hacer, pues se pueden hacer cultivos, pero ustedes saben que desde el punto de vista práctico, los cultivos no son importantes del todo desde el punto de vista clínico, sobre todo con las técnicas que tenemos en la actualidad para el diagnóstico, pero bueno, siempre desde el punto de vista de investigación, pueden ser cultivadas en las líneas de pulmón embrionario humano, en las líneas HEC de riñón embrionario humano y en las líneas RD de radiosarcoma humano. Las serologías siguen siendo pruebas importantes. A través del suero podemos determinar por los diferentes métodos de seroneutralización, de fijación de complemento, de inmunofluorescencia
y de ELISA. Pero las técnicas gold estándar en la actualidad son la biología molecular. Si hacemos, por ejemplo, en el caso de la meningitis, y determinamos por biología molecular, o en algunos casos en el suero, si estamos en las viremias primaria y secundaria, podemos detectar por biología molecular estos virus. Y bueno, en la actualidad, si tenemos sistemas de PCR en tiempo real que me permite identificar las infecciones causadas por enterovirus, específicamente diferenciar entre los hechovirus, poliovirus, Coxsackie y enterovirus humanos 70 y 71, que bueno, en el caso de patologías es uno de los más importantes. Y hay diferentes estudios como estos que nos hablan de lo que vendría siendo el panel que en este caso es Biofilm y FilmArray, que son paneles multiplex, de PCR multiplex, que son reacciones de cadena de polimerasa, pero que no van a tener un solo microorganismo, que en este caso sería solamente buscar enterovirus. Estamos hablando de una persona, que les voy a poner el ejemplo de una persona con VIH que está teniendo manifestaciones neurológicas. Ustedes saben que quizás los enterovirus, como les dije, pueden afectar a personas con VIH, pero no son la primera causa ni de cercano. Entonces vamos a hacerle una prueba para enterovirus y vamos a dejar por fuera el criptococcus, por ejemplo, que ustedes vieron en micología, o vamos a dejar por fuera las bacterias, que también pueden afectar, y vamos a dejar por fuera la tuberculosis. Entonces, la actualidad es que se hagan esta clase de diagnóstico molecular con una sola prueba, con una sola muestra, y que se puedan detectar en esa PCR multiplex mediante FilmArray, que es el que tenemos aquí, o cualquiera de los diversos sistemas automatizados, se puedan determinar bacterias, como en este caso Escherichia coli, Haemophilus, Listeria, Neisseria, Pseudomonas, Staphylo y Strepto, de diferentes especies. Y diferentes virus va a producir enterovirus. No vamos a saber qué enterovirus es, pero desde el punto de vista clínico no nos interesa mucho, pues sabemos que el enterovirus no tiene tratamiento. Por lo tanto, si el enterovirus no tiene tratamiento, bueno, lo que tenemos que saber aquí es que no tenemos que gastar plata en tratamiento, sino seguir al paciente. El citomegalovirus sí tiene, entonces si tenemos un citomegalovirus lo podemos tratar. Y así con cada uno de los virus que también vamos a determinar, que son herpes, Epstein-Barr, como vimos también pachachovirus, que ya vemos que aquí esto está actualizado y separa enterovirus de pachachovirus y virus de varicela zoster. Y dentro de los hongos, el más importante, que es Cryptococcus neoforma. Por lo tanto, aquí tenemos un panel mucho más claro que solamente pedir el enterovirus o clasificar el enterovirus, que quizás clínicamente no nos interese tanto, sino en estudios de investigación. Desde el punto de vista epidemiológico, a nivel mundial, se han hecho en este estudio que vemos que es uno de los más importantes, vemos que se tomaron la mayoría de las muestras vienen de diferentes muestras, incluyendo líquido cefalorraquídeo, y después de esto se tomaron solamente líquido cefalorraquídeo, 6 estudios con muestras en que no eran de líquido raquídeo y 18 estudios en los cuales las muestras solamente eran de heces. De todas estas muestras se determinaron cuáles eran los enterovitos que producían complicaciones neurológicas, como dijimos, una de las que produce las más importantes cargas de enfermedad asociadas a los enterovirus es esto. Fueron 3.779 pacientes, 1.400 con encefalitis y fueron 3.779 pacientes con AFP. 1.440 AFP es parálisis flácida. La encefalitis fueron 1.140 pacientes y meningitis 32.810 pacientes. De todos estos nos damos cuenta que en el caso de el genotipo más importante analizado en las encefalitis fue el 30, con una proporción de 0,35, luego el hechovirus 6, el hechovirus 13, o sea que los hechovirus fueron los principales en la mayoría de los estudios, luego vino Coxsackie y ya nos damos cuenta que los hechovirus en casi en su gran mayoría y en 2 de Coxsackie fueron los más asociados a los casos de meningitis. No así en los casos de encefalitis y de AFP. En Venezuela tenemos 2 estudios, no tan recientes, pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora.
Uno, la detección molecular de enterovirus y de calcivirus en niños menores de 6 años con síndrome diarreico, que se observó una prevalencia de enterovirus de 31.3%, y el presente estudio indica que los enterovirus son agentes etiológicos importantes en las diarreas de población infantil estudiadas. Entonces, esto no necesariamente hicieron manifestaciones meningitis o manifestaciones del sistema nervioso central, sino solamente lo buscaron en aquellos pacientes que tenían manifestaciones diarreicas. Y en la epidemiología de lo que sí vendría siendo la meningitis en Venezuela, esto es un estudio en el cual tenemos al doctor Sechurría y el doctor Alejandro Rizki, que sabemos que son profesores de la cátedra del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Y aquí nos damos cuenta que dentro de las meningitis virales, en este estudio con 45 pacientes con meningitis aséptica en el estado Zulia, se evaluaron serológicamente los virus de encefalitis equínica venezolana, Epstein-Barr virus, herpes simple, sarampión, y todos ellos, vamos a ver cuántos se detectaron para enterovirus. Y adicionalmente nos habla que hay un importante brote de meningitis viral en el Distrito Metropolitano de Caracas entre marzo y agosto de 2007 con 195 casos menores de 15 años causados por hechovirus 25 y 30 y enterovirus, coincidiendo con un incremento en los casos de vigilancia nacional de casos de meningitis. Entonces que hay que prestarle atención a las meningitis y a las encefalitis virales porque estos estaban ya desde el 2010 siendo importantes. Lo que pasa es que, bueno, hacer diagnóstico molecular en Venezuela es algo complicado, solamente el Final Rhyme lo tienen pocas clínicas, como el Centro Médico de la Trinidad, valga la cuña, disculpen, y el Centro Médico de Caracas, que pueden hacer detección de todos estos virus, pero también tenemos disponibilidad de biología molecular en varios laboratorios, no tan específicos como el Final Rhyme, no es tan específico, no, muy específico, pero no podemos hacer tantos números de pruebas para diferentes microorganismos como el Final Rhyme, pero sí podemos pensar en paneles múltiplex en diferentes laboratorios privados, tristemente en públicos no, en los cuales podemos buscar diferentes tipos de virus. Ya descansemos, pensemos, tomen un receso, tómense un café, aprovechen que puedan estar en la modalidad online para ver ahora poliovirus. Poliovirus, si bien es un género, un subgénero enterovirus, por todo y la importancia histórica que presenta, le vamos a dar una importancia distinta. Y es que es histórico, ya aquí vuelven del café, se tomaron el café, el refresco, lo que quisieron, el chocolate, y ahora viene otra vez. Y es que desde el punto de vista histórico, tenemos que a nivel egipcio, tenemos ya representaciones históricas, como lo vemos aquí, de la dinastía de esta cantidad de números que no voy a decir, y con malformaciones o alteraciones. Le vemos la pierna al, al en esta estela egipcia y nos damos cuenta que esta pierna está alterada en comparación a esta, y esta es una imagen que nos puede hacer pensar que esta persona tiene una malformación producida por la polio. Y es que es posteriormente, muy posteriormente, cuando en 1780 se escribe una patología que se llama Infection Disease of Children, en la cual se denomina por primera vez, o por lo menos se escribe por primera vez esta patología. Entonces el virus del polio ya actualmente está erradicado. Les voy a poner un asterisco a esto porque, bueno, más o menos más adelante tengo que hablar sobre esto, y afecta a todos los grupos etarios anteriormente. Ya actualmente no es así, pues bueno, está erradicado. La transmisión, como la mayoría de los enterovirus, es fecal oral, está relacionado por un poco de higiene, porque bueno, si la transmisión es así, evidentemente esto. Y es 100% prevenible por vacunas, por lo tanto, ya no deberíamos tener. Recuerdo la clasificación. Entre los enterovirus tenemos enterovirus tipo C, que son los enterovirus humanos tipo C, y entre los enterovirus humanos tipo C tenemos los Coxsackie, y los que nos interesan en este momento, que son los poliovirus 1, 2 y 3. Aquí tenemos los tipos de serotipos 1, 2 y 3, cuáles son las cepas que han sido descubiertas, que son fundamentalmente, dependiendo del sitio donde han sido descubiertas, Burlini, Mahon, Lansing y León.
y la ciudad de origen, por supuesto, el estado de origen, el año de origen, la enfermedad que tiende a producir cada uno. Por ejemplo, el tipo 1 es más polio con parálisis, y el tipo 2 y tipo 3 polio con parálisis fatal, y en Ohio no se había descubierto ninguno, y la fuente de donde se descubrieron era del sistema nervioso periférico, central y de las S. La patogenia, ya lo habíamos dicho, es exactamente parecida a lo que habíamos visto anteriormente, pero se lo voy a resumir acá en esta gráfica, que bueno, no es mía, pero guíense por acá, que la inserción a través del sistema, no es, por supuesto ya sabemos que inicialmente va a entrar a los ganglios linfáticos a través de fecal oral. Va a entrar el tracto gastrointestinal, del tracto gastrointestinal se va a ir a los ganglios linfáticos, y de los ganglios linfáticos a nivel sanguíneo se puede ir, o a nivel sanguíneo o a través de los ganglios linfáticos, al sistema nervioso central, o a músculos, piel, órganos del sistema nervioso periférico. Entonces, intestino, ganglios linfáticos, sistema nervioso central, intestino, sangre, sistema nervioso central, intestino, sangre, piel, órganos, músculos, sistema nervioso periférico. Cuando entra el sistema nervioso central puede afectar al cerebro y la médula. Se puede producir una cerebritis, una encefalitis, una meningitis, que no es lo más común, y lo más común es que afecte a la médula espinal. Cuando produce afectación a nivel sistema nervioso periférico, que es la médula espinal, se va a producir fundamentalmente en lo que es la asta anterior, que es motora. Esto va a conllevar a que se produzca una alteración del sistema inmune, que va a conllevar a un proceso inflamatorio a través de esto, y por lo tanto esta información motora no va a llegar al músculo, porque esta información motora se va a ver alterada porque este proceso inflamatorio que va a estar ocurriendo a través del sistema nervioso, de la inflamación que está produciéndose en el sistema nervioso. También a través de lo que es a nivel sistema nervioso central puede producirse a nivel del bulbo una alteración inflamatoria igual, pero recuerden que si está en el bulbo respiratorio o a través, pueden producirse alteraciones en las funciones vitales. No estamos hablando que el músculo no va a funcionar y que va a haber una parálisis flácida. No, vamos a ver, es una alteración en los músculos respiratorios que va a conllevar a la muerte de ese paciente producto de todo esto, que eso vendría siendo la polio bulbar, que es afectación de los nervios involucrados en el lenguaje, la deglución, la respiración. Y en el caso de los otros, vamos a tener un síndrome postpolio producido por debilidad, atrofia muscular, y bueno, todo esto después de un ataque agudo inicial de polio. Entonces ya nos damos cuenta que la fisiopatología inicial es igual a los demás, solo que cuando llega al cerebro o al sistema nervioso periférico va a producir inflamaciones específicas que van a conllevar a las alteraciones características. Después de la exposición de 1 o 2% va a producir casos evidentes con enfermedad mayor alrededor de los 10 a 15 días. Inicialmente una enfermedad menor, que es producido por la diarrea, los síntomas gastrointestinales, que se ve inicialmente en los primeros 5 días de enfermedad, y que luego a los 10 días después de exposición y alrededor de 5 días después de estos síntomas iniciales va a verse una enfermedad mayor, que son los que les dije anteriormente. Solamente cuando se producía la poliomielitis paralítica, en menos de 1% de los casos, de 1 o 2%, como dije anteriormente, era un cuadro agresivo, que fiebre, cefaleas, mialgias, parálisis asimétricas y disminución del tono muscular. De 4 a 8% son casos abortivos, y la mayoría, o sea que produjeron una etapa inicial, una enfermedad inicial con diarrea, con fiebre, pero sin grandes síntomas, que no producen enfermedad mayor. Entonces tenemos 1 o 2% sintomáticos con enfermedad mayor y 4.8% sintomáticos con enfermedad solamente menor. Y el resto, de 90 a 95%, son inadvertidos, son asintomáticos y no producen absolutamente nada. Pero hay que estar pendiente de estos pacientes inadvertidos, porque si bien no producen síntomas, pueden transmitir la enfermedad a través de sus heces, y por eso hay que estar pendiente. Y eso es lo que vemos aquí. Las heces pueden persistir durante 7 semanas. Los anticuerpos neutralizantes persisten durante toda la vida, y eso lo aprovechamos para poder hacer el seguimiento y poder hacer inmunidad. Y sin tratamiento específico, por lo tanto se hace tratamiento de sostén. El diagnóstico es exactamente igual a todos los
retrovirus, y lo que me interesa que se lleven de aquí es que hay una vacuna de polio oral y una vacuna intravenosa, que son las inactivadas o vacunas de SAN, y las vacunas atenuadas o vacunas de SAVI. En el caso de la polio oral, es de virus atenuados, se da por vía oral, no produce dolor, esa es la ventaja. Puede producir parálisis flácida, tiene riesgo de portador crónico con inmunosuprimido, por lo tanto no se da en pacientes inmunosuprimidos. Puede inducir una inmunidad de rebaño y no puede aplicarse en niños hospitalizados. En el caso del polio intramuscular, es una vacuna de virus inactivada, se coloca intramuscular, obviamente, puede producir dolor en la vía intramuscular, no produce parálisis flácida, no hay riesgo en los portadores crónicos, no se va a ver una inmunidad de rebaño, producto que esto no se va a perder por las heces, a diferencia de la polio oral que se pierde por las heces, por lo tanto va a haber más posibilidades de inmunidad de rebaño y puede aplicarse en pacientes hospitalizados y en adultos. Aquí les tengo un resumen para que lo tengan de lo que es la polio. Entonces, ¿por qué hablamos de polio? ¿Por qué me dediqué tanto tiempo a polio cuando es una enfermedad? Uno, por la carga histórica. O sea, la polio fue una enfermedad muy importante, y adicionalmente porque hay cosas relevantes. Por ejemplo, los primeros ventiladores mecánicos se hicieron, los pulmones de acero, que eran ventiladores mecánicos gigantescos que rodeaban todo el pulmón, para aquellos niños, fundamentalmente, como dije, niños o adultos que necesitaban ventilación mecánica producida por polio, y gracias a la epidemia de polio se crearon los ventiladores mecánicos, y de ahí nace la medicina crítica o la terapia intensiva que conocemos hoy en día. Entonces la polio, como muchas enfermedades infecciosas, es parte no solamente de nuestra especialidad en el caso de la infectología, sino de otras especialidades como es medicina crítica. Pero adicionalmente es que en el 2021 y en adelante determinó la OPS que, tras considerarse factores como las coberturas de vacunación, la vigilancia epidemiológica, los determinantes de salud, el estatus de contención y preparación de parabrotes, que Venezuela tiene un riesgo muy alto de presentar un brote posterior a la importación de poliovirus o por la emergencia de poliovirus derivado de la vacuna, al igual que Haití, República Dominicana y Perú, y que para el 2020, según datos de la UNICEF y la OMS, la cobertura de polio 3 era del 62%, mientras que la de IPV1 era del 68%. Entonces, tenemos una baja cobertura vacunal que nos pone en riesgo para un brote al cual ustedes, como futuros médicos y como estudiantes de medicina, tienen que estar preparados. Nos vemos el tweet que dice: alerta de amenaza de reintroducción de poliomielitis en la región tras un análisis del escenario actual, que los expertos del SLIP concluyeron la probabilidad de reintroducción del virus en América es real. Entonces, normalmente nosotros no le prestamos mucha atención cuando estas alertas ocurren. Estas alertas ocurrieron ante el coronavirus y tampoco le prestamos mucha atención, y por eso terminan ocurriendo brotes y nos agarran desprevenidos. Pero bueno, la Academia Nacional de Medicina intentó hacer énfasis en que estamos en un riesgo muy alto y que bueno, tenemos que nosotros conocer esta enfermedad. Ahí está mi Instagram por cualquier cosa, y bueno, ustedes tienen mi número, tienen mi correo, así que cualquier duda que puedan tener sobre la clase del día de hoy me lo pueden hacer saber. Muchísimas gracias.